Ser invisible es un arte que perfeccioné por necesidad. No se trata de magia, se trata de supervivencia. En el grupo Anseon, un rascacielos de cristal que toca las nubes de Seúl, yo no soy una persona. Soy el mobiliario. Soy la chica que riega las plantas, la que recoge las tazas de café frío de los escritorios de ejecutivos que ganan en una hora lo que yo necesito para pagar las facturas médicas de mi madre en un mes. Aprendí a caminar sin hacer ruido, a vestir colores que se funden con las paredes beige, a bajar la mirada antes de que alguien note que tengo ojos. Mi nombre es Saeon, pero aquí, soy simplemente la de la limpieza, o la pasante temporal. Y esa invisibilidad, esa forma en que sus miradas me atraviesan como si fuera de aire, se convirtió en mi escudo. Ellos asumen que porque no me ven, yo no puedo escucharlos. ¡Qué error tan costoso! Justo ayer, mientras limpiaba una mancha de tinta en la alfombra persa de la oficina del director Choi, lo escuché. No estaba susurrando. ¿Por qué susurraría frente a un mueble? Hablaba de la fusión con la empresa extranjera, esa que supuestamente salvaría nuestros empleos. Mentía. Estaba desviando fondos a una cuenta en las Islas Caimán antes de declarar la quiebra fraudulenta. Cientos de familias arruinadas para que él pudiera comprar otro yate. Mi mano tembló sobre la alfombra, mi respiración se detuvo. El director Choi colgó el teléfono y me pasó por encima de las piernas sin siquiera pedir permiso, como si yo fuera un bulto molesto en su camino. Sentí una náusea profunda, una mezcla de miedo y rabia que me quemaba la garganta. Tenía información que podía destruir vidas, o salvarlas. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Huirías con el conocimiento peligroso, o te quedarías quieta, rezando para no ser descubierta? Yo elegí quedarme. Elegí seguir siendo la nada. Pero el destino tiene un sentido del humor cruel. Justo cuando pensaba que estaba a salvo en mi insignificancia, las puertas dobles del piso ejecutivo se abrieron de golpe. El aire mismo pareció congelarse. Era él. Kang Hyun, el heredero, el príncipe de hielo. El hombre que supuestamente dirigiría este imperio si su madrastra y el director Choi no lo devoraban primero. Él nunca venía a este piso. Sus ojos, fríos y analíticos, barrieron la habitación. Y entonces, por primera vez en 3 años, sucedió lo impensable. Su mirada se detuvo. Se detuvo exactamente en mí, y no me atravesó. Me vio. Esa mirada duró solo 3 segundos, pero se sintió como una eternidad bajo un reflector de interrogatorio. Hyun tenía fama de ser despiadado, un calculador sin emociones, pero sus ojos, había una tormenta contenida en ellos que no coincidía con los rumores. ¿Sabía él lo que Choi estaba planeando? ¿O era parte de ello? Él siguió su camino hacia la sala de juntas, y yo volví a respirar. Me dije a mí misma que era paranoia. Tenía que seguir siendo el fantasma. Mi misión ahora no era solo trabajar, era recolectar. Si Choi iba a hundir el barco, yo necesitaba un salvavidas. Esa tarde, el caos estalló en el piso 40. Una auditoría sorpresa. Los ejecutivos corrían como cucarachas cuando se enciende la luz. Aproveché la confusión para entrar en la oficina de Choi con el carrito de limpieza. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Sabía dónde buscar. Siempre esconden sus pecados en los lugares más clichés. Debajo del falso fondo de su cajón de habanos, ahí estaba. Una memoria USB negra y una pequeña libreta de contabilidad con anotaciones manuales. Mis manos sudaban frío mientras sacaba mi teléfono barato y tomaba fotos de cada página. Números, fechas, nombres de empresas fantasma. Era dinamita pura. Guardé todo y salí con la cabeza gacha, empujando mi carrito. Solo estás limpiando, Aeon, solo estás limpiando, me repetía como un mantra. Llegué a los ascensores de servicio, desesperada por bajar al sótano y desaparecer. Las puertas se abrieron. Estaba vacío. Entré y presioné el botón del lobby. Las puertas comenzaron a cerrarse cuando una mano de cuero caro las detuvo. Mi sangre se heló. Hyun entró. El espacio en el ascensor de repente se sintió microscópico. El aroma de su costosa colonia llenó el aire, sofocante. Él no presionó ningún piso. Se quedó allí, de espaldas a la puerta, mirándome a través del reflejo del metal pulido. El ascensor comenzó a descender suavemente. El silencio era un ruido ensordecedor. Y entonces, hizo algo que detuvo mi corazón por completo.
Extendió la mano y presionó el botón rojo de "Stop". El ascensor se sacudió y se detuvo entre el piso 20 y el 19. Se giró lentamente hacia mí. Ya no había frialdad en sus ojos, solo una intensidad depredadora. Dio un paso hacia mí, acorralándome contra la pared del fondo. «¿Qué es exactamente lo que crees que sabes?», susurró, y su voz era más peligrosa que cualquier grito. Mi mente se puso en blanco. El instinto de supervivencia luchaba contra el pánico. Tenía las fotos en mi teléfono, quemándome el bolsillo. Si él era cómplice de Choi, este era mi fin. Si era su enemigo, esto podría ser mi salvación. Pero no podía arriesgarme. No sé de qué habla, señor», tartamudeé, bajando la mirada, volviendo a mi papel de sirvienta asustada. «Solo soy la encargada de la limpieza del turno de tarde». Él soltó una risa corta, carente de humor. «Mientes. Tus ojos no son los de alguien que solo limpia polvo. Te vi en la oficina de Choi. Te vi tensarte cuando él hablaba por teléfono ayer. Escuchaste todo, ¿verdad?». Su proximidad era abrumadora. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Él estudió mi rostro como si fuera un mapa indescifrable. Sabía que yo sabía. Negarlo era inútil, pero admitirlo era suicida. Mantuve mi silencio, mordiéndome el labio inferior hasta casi sangrar. Él golpeó la pared del ascensor justo al lado de mi cabeza, haciéndome saltar. «Habla», exigió. Luego, se detuvo. Pareció reconsiderar algo. Su expresión cambió de ira a cálculo frío. «Muy bien. Si quieres jugar a ser muda, juguemos». Soltó el botón de parada. El ascensor reanudó su descenso. «A partir de mañana a las 8 de la mañana, eres mi nueva asistente personal interina. Preséntate en mi oficina». Me quedé boquiabierta mientras las puertas se abrían en el lobby y él salía sin mirar atrás. ¿Asistente personal? No era una promoción. Era una sentencia. Me estaba poniendo bajo su microscopio. A la mañana siguiente, mi invisibilidad había desaparecido. Entrar en la suite ejecutiva con ropa de oficina barata en lugar de mi uniforme fue como caminar desnuda. Sentí las miradas de desprecio de las secretarias de carrera, los susurros venenosos. Pero lo peor fue la mirada del director Choi cuando me vio sentada en el escritorio frente a la oficina de cristal de Hyun. Sus ojos se entrecerraron con una sospecha mortal. Ya no era un mueble para él. Ahora era una amenaza. Hyun me observaba desde dentro de su pecera de cristal, vigilando cada uno de mis movimientos. Me había sacado de las sombras para ponerme directamente en la línea de fuego. Ser la sombra de Hyun fue 1000 veces peor que ser invisible. El lujo de su mundo era sofocante. Aprendí rápido que su posición envidiable era una jaula dorada. Desde mi nuevo escritorio, vi la verdad de su vida. Vi cómo su madrastra, la presidenta, socavaba cada una de sus decisiones en las reuniones de la junta. Vi cómo los directores que le sonreían de frente, afilaban cuchillos cuando él se daba la vuelta. Él estaba tan solo en la cima como yo lo estaba en el fondo. Si alguna vez sentiste que nadie te defendió, que estabas luchando una guerra solitaria contra gigantes, esta historia es para ti. Empecé a ver las grietas en su armadura de príncipe de hielo. La forma en que sus manos temblaban ligeramente después de una llamada con su padre. Las tazas interminables de café negro para combatir un insomnio crónico. Mi resentimiento inicial hacia él comenzó a transformarse en algo peligroso, empatía. Yo seguía recopilando información, por supuesto. Era mi seguro de vida. Ahora tenía acceso a correos electrónicos cifrados, a agendas ocultas. Catalogaba cada susurro, cada traición. Pero una noche, todo cambió. Nos quedamos trabajando hasta tarde. El edificio estaba en silencio, una tumba de cristal y acero. Hyun se había retirado a la pequeña sala de descanso anexa a su oficina para una siesta rápida antes de una conferencia internacional. Fui a dejarle unos documentos urgentes en su escritorio cuando escuché un sonido que me heló la sangre. No era un ronquido. Era un gemido de angustia pura, seguido de un grito ahogado. Provenía de la sala de descanso. Me acerqué con cautela a la puerta entreabierta. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando a Hyun. Estaba atrapado en una pesadilla, retorciéndose en el sofá de cuero, sudando profusamente. Murmuraba nombres, súplicas.
El hombre poderoso e intocable había desaparecido, reemplazado por un niño aterrorizado. Iba a retirarme, a darle privacidad, pero él gritó «no» con tal desesperación que mis pies se movieron solos. Entré en la habitación. No debía haber entrado, pero sus gritos eran dolorosamente humanos. Me acerqué y toqué su hombro suavemente para despertarlo. Él reaccionó violentamente, despertando con un jadeo, sus ojos desorbitados buscando la amenaza. Cuando me enfocó, la máscara de frialdad tardó unos segundos en volver a su lugar. En ese breve intervalo, vi una vulnerabilidad tan cruda que me dolió el pecho. Él se sentó, pasando una mano temblorosa por su cabello. «No deberías estar aquí», murmuró, pero su voz no tenía fuerza. «Lo siento, señor». Parecía estar sufriendo, respondí, dando un paso atrás para devolverle su espacio. Él me miró, realmente me miró, no como a una empleada, ni como a una espía, sino como a otra alma náufraga en este edificio. Nadie se había atrevido a despertarme antes, confesó, con una voz ronca. Hubo un silencio pesado, cargado de cosas no dichas. En ese momento, la dinámica cambió. Ya no éramos el jefe y la asistente sospechosa. Éramos dos personas solitarias compartiendo un momento de debilidad bajo la luz de la luna. A la mañana siguiente, la tensión entre nosotros era diferente. Había una alianza tácita. Él confiaba en mí un poco más, y yo empezaba a querer protegerlo. Pero nuestra pequeña tregua no pasó desapercibida. El director Choi había estado esperando un error mío. Y si no lo cometía, él lo inventaría. 2 días después, a media mañana, el jefe de seguridad irrumpió en nuestra área con 2 guardias. Se dirigieron directamente a mi escritorio. «Señorita Aeon, acompáñenos», dijo el jefe, con voz retumbante. «Ha sido acusada de filtrar datos confidenciales a la competencia. Tenemos pruebas en su computadora». Era una trampa. Una burda y sucia trampa. Miré hacia la oficina de Hyun. Él estaba en una videollamada importante, de espaldas a mí. No vio nada. Los guardias me agarraron de los brazos. Me estaban sacando a rastras como a una criminal frente a todo el piso. La vergüenza quemaba más que las manos de los guardias en mis brazos. Todos esos ejecutivos que nunca me habían mirado ahora se regodeaban en mi humillación. La chica invisible estaba siendo desechada como basura. Sentí las lágrimas picar detrás de mis ojos, pero me negué a llorar. No les daría esa satisfacción. Me mordí el interior de la mejilla hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Justo cuando estábamos llegando a los ascensores del lobby, una voz tronó a través del cavernoso espacio. «Suéltenla». No fue un grito, fue una orden que detuvo el tiempo. Los guardias se congelaron. Me giré. Hyun estaba parado en la entrada del pasillo ejecutivo. Su postura era letal, su rostro una máscara de furia contenida que nunca antes había visto. Caminó hacia nosotros, cada paso resonando en el mármol. Los empleados contuvieron el aliento. Él ignoró al jefe de seguridad y posó sus ojos en mí. «¿Estás bien?», me preguntó, con una suavidad que contrastaba con su ira. Asentí, incapaz de hablar. Él se volvió hacia los guardias. «Quiten sus manos de ella. Ahora». Lo hicieron al instante, retrocediendo como si él fuera radiactivo. «Ella es mi personal de confianza. Nadie la toca, nadie la interroga, nadie la despide sin mi autorización directa. ¿Entendido?». Su declaración fue una bomba. Había cruzado una línea irreversible. Me había reclamado públicamente, poniéndose en contra de su propia familia y directivos para protegerme. El silencio en el lobby era ensordecedor. Me tomó del brazo, no con rudeza, sino con una firmeza posesiva, y me guió de vuelta a los ascensores privados, lejos de las miradas curiosas. Subimos en silencio hasta su oficina, cerró la puerta y bajó las persianas electrónicas, aislándonos del mundo. Se aflojó la corbata, respirando con dificultad. Se giró hacia mí, la intensidad en sus ojos era insoportable. «Lo hice. Te protegí. Ahora me debes la verdad», dijo, su voz vibrando con adrenalina. «Sé que tienes algo. Sé que sabes algo que los aterra. Dímelo todo, Aeon. Ahora mismo. O te destruyo yo mismo». Era el momento de la verdad. Podía seguir huyendo, o podía confiar en el hombre que acababa de poner su reputación en juego por mí.
Miré sus ojos, buscando cualquier rastro de engaño, y solo encontré desesperación y una extraña chispa de esperanza. Respiré hondo y saqué mi teléfono. No me destruirá, Hyun. Porque soy lo único que puede salvarlo. Abrí la galería y le mostré la primera foto de la libreta de Choi. Su rostro palideció mientras pasaba las imágenes. El desfalco, las cuentas offshore, las fechas que coincidían con las caídas misteriosas de las acciones. No era solo Choi. Estaban implicados miembros de la junta, incluso había transferencias autorizadas por el sello digital de su madrastra. Él se dejó caer en su silla, abrumado por la magnitud de la traición. Todo este tiempo, susurró. Estaba rodeado de víboras y no vi nada. Levantó la mirada hacia mí, y hubo un cambio sísmico en su expresión. De la sospecha a la admiración renuente. Tú estabas ahí, viendo todo esto. Mi silencio. Tu silencio ha sido mi mejor arma, completé su frase. Él se puso de pie lentamente, una nueva energía emanaba de él. Una sonrisa peligrosa, casi depredadora, curvó sus labios. No la sonrisa falsa de las revistas de negocios, sino una real, forjada en fuego. Entonces, usémosla, dijo. Vamos a quemarlos a todos. Pasamos la noche entera en su oficina, convirtiéndola en un búnker de guerra. Café frío, mangas de camisa arremangadas, papeles esparcidos por el suelo. Unimos los puntos, creamos un mapa de la corrupción. Por primera vez en mi vida, no era invisible. Era esencial. Sentí una conexión eléctrica con él, una camaradería forjada en el peligro que era más embriagadora que cualquier romance. Hay historias como esta que no se cuentan una sola vez, y esta no será la última, porque la lucha por la verdad nunca termina. Teníamos un plan perfecto para la junta de accionistas del viernes. Sería una masacre. Al amanecer, exhaustos pero triunfantes, salimos de la oficina. Él me miró y, por un segundo, su mano rozó la mía. Fue un gesto mínimo, pero cargado de significado. Justo cuando pensábamos que teníamos el control, me di la vuelta para cerrar la puerta. Mi corazón se detuvo. Pegado bajo el borde de la mesa de conferencias, casi imperceptible, había un pequeño dispositivo negro con una luz roja parpadeante. Un micrófono. El mundo se inclinó sobre su eje. La pequeña luz roja parpadeaba como un ojo maligno. Nos habían escuchado. Cada palabra, cada plan, cada estrategia para destruirlos. El pánico me subió por la garganta. Miré a Hyun. Él también lo vio. Su rostro pasó de la determinación triunfante a una máscara de piedra inexpresiva en un milisegundo. Antes de que pudiéramos decir una palabra, su teléfono sonó. Era su madrastra. Ven a mi oficina. Ahora. Y trae a tu mascota. No había escapatoria. Caminamos hacia la oficina de la presidencia como condenados al cadalso. La madrastra estaba sentada detrás de su enorme escritorio de mármol, con Choi a su lado, sonriendo como un chacal que acaba de acorralar a su presa. Sobre el escritorio, un pequeño altavoz reproducía nuestra conversación de la noche anterior. Mi voz, la voz de Hyun, detallando cómo íbamos a exponerlos. Traición corporativa, espionaje, conspiración, enumeró la madrastra con voz sedosa, apagando el audio. Hyun, querido, ¿qué pensará la junta cuando sepan que te aliaste con la chica de la limpieza para destruir el legado de tu padre? Ella se puso de pie y caminó hacia nosotros, deteniéndose frente a Hyun. Le ofreció un ultimátum con una sonrisa venenosa: renuncia a tu puesto como heredero y vete al extranjero pacíficamente, o yo misma me encargaré de que esta chica vaya a la cárcel por robo de información confidencial. Tengo pruebas fabricadas que la hundirán por 10 años. Tú eliges, tu corona o su libertad. Hyun se quedó inmóvil. Miré su perfil, su mandíbula tensa. Le estaba rogando mentalmente que no cediera, que lucháramos. Pero él no me miró. Sus ojos estaban fijos en la pared detrás de su madrastra. El silencio se estiró hasta romperse. Finalmente, Hyun habló. Su voz era más fría que el hielo, irreconocible. No voy a sacrificar mi futuro por una empleada temporal. Se giró hacia mí, y sus ojos estaban muertos, vacíos de todo lo que habíamos compartido la noche anterior. Señorita Aeon, está despedida con efecto inmediato. Seguridad la escoltará fuera del edificio. Si vuelve a acercarse a esta empresa o a mí, presentaré cargos.
Mi mundo se derrumbó. El dolor fue físico, un golpe directo al corazón que me dejó sin aire. ¿Todo había sido una mentira? Lloré durante 3 horas en un banco del parque, bajo la lluvia fría de Seúl, sintiéndome más pequeña e invisible que nunca. El dolor de su traición era peor que la pobreza, peor que la humillación de años. Había confiado, y me habían destrozado. Pero entonces, mientras las lágrimas se secaban, mi mente analítica, esa que había sobrevivido años en las sombras, empezó a rebobinar la escena. El tono de voz robótico de Hyun. La forma en que evitó mi mirada. Y luego, el detalle crucial. Justo antes de darse la vuelta para echarme, su mano izquierda, la que estaba fuera de la vista de su madrastra, dio 3 golpes rápidos y sutiles sobre su propio muslo. Tap. 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 Era un gesto que le había visto hacer cuando jugaba al ajedrez en su oficina, un tic nervioso que significaba, espera la trampa. Sacrificio estratégico. Me enderecé en el banco. No me había traicionado. Me había protegido de la única forma posible en ese momento, alejándome del epicentro de la explosión. Él estaba entrando solo en la boca del lobo para ganar tiempo. La esperanza volvió a mí, no como una llama cálida, sino como un hielo ardiente. Él tenía un plan, pero yo tenía algo mejor. Yo tenía la única carta que me había guardado incluso de él. El secreto original. La prueba que demostraba que la corrupción no empezó con Choi, sino años atrás, orquestada por la propia madrastra para incriminar al padre de Hyun y tomar el control. Fui a casa. Me lavé la cara. Me quité la ropa de oficina y saqué del fondo de mi armario mi viejo uniforme de limpieza beige, desgastado y anónimo. Me recogí el pelo. Me miré al espejo. Aeon había desaparecido. La chica invisible había regresado. Pero esta vez, no era una víctima. Era una espía. Era una vengadora. Hoy era la junta de accionistas. Me puse la gorra, bajé la cabeza y me dirigí al rascacielos de Anseon. Conocía las entradas de servicio, los puntos ciegos de las cámaras. Nadie mira 2 veces a una limpiadora con un cubo de basura. Mientras Hyun estaba siendo masacrado verbalmente en el auditorio principal por la junta, yo me deslizaba por los pasillos traseros, acercándome al escenario, con el sobre que contenía su ruina pegado a mi pecho. El auditorio estaba lleno. La tensión era palpable. En el escenario, Hyun estaba de pie, solo, frente a una pantalla gigante que mostraba gráficos manipulados de sus supuestos fracasos. Su madrastra sonreía desde la primera fila. Estaba acorralado. Era el momento. Salí de las sombras del backstage y subí las escaleras laterales del escenario. Mi presencia fue tan inesperada que nadie reaccionó al principio. Pensaron que era un error del personal. Seguridad. ¿Quién dejó entrar a la de la limpieza?, gritó Choi desde la audiencia. Hyun se giró, y sus ojos se abrieron con una mezcla de terror y alivio al verme en mi uniforme. Caminé directamente hacia el micrófono central. El silencio cayó sobre la sala. Me quité la gorra y levanté la cabeza, mirando a la madrastra directamente a los ojos. Soy nadie, dije, mi voz amplificada resonando en el enorme espacio. Soy el polvo que ustedes ignoran. Soy la sombra que pisan. Pero el polvo lo ve todo. Y la sombra lo recuerda todo. Saqué el contenido del sobre y lo conecté al sistema de proyección. La pantalla gigante cambió. Ya no eran los gráficos de Hyun. Eran transferencias bancarias de hace 10 años. Documentos firmados por la madrastra, creando el esquema Ponzi que casi destruyó la empresa y por el que culparon al padre de Hyun. El caos estalló. Gritos, acusaciones, periodistas corriendo hacia el escenario. La cara de la madrastra se descompuso en una máscara de horror. Choi intentó huir pero fue detenido por los propios accionistas. En medio de la tormenta, Hyun caminó hacia mí. El príncipe de hielo tenía lágrimas en los ojos. No dijo nada, solo tomó mi mano frente a cientos de cámaras parpadeantes, entrelazando sus dedos con los míos. Horas después, el edificio estaba rodeado de policía y prensa. Nosotros salimos por la puerta principal, juntos, sin escondernos. El aire frío de la noche nunca se había sentido tan limpio. Nos odiarán por siempre, dijo él, mirando el circo mediático. Le apreté la mano. Que miren, respondí, sonriendo por primera vez con verdadera libertad.
Ya no tenemos nada que esconder. Pero mientras nos alejábamos, noté un coche negro con vidrios tintados que arrancaba lentamente detrás de nosotros. La invisibilidad había terminado, pero la guerra, quizás solo estaba cambiando de fase.